Política Marx. Karl Marx fue un filósofo prusiano y alemán del siglo XIX, autor de El Capital y el Manifiesto del Partido Comunista, junto a Engels. Es influido por el romanticismo, que representa el naufragio social al no haberse cumplido los ideales ilustrados. También es influido por la sociedad capitalista, liberalismo, Adam Smith y David Ricardo, cuyo sistema de clases llevó al surgimiento del movimiento obrero, Owen y Bakunin. Por último, de Darwin extrae el materialismo y de la dialéctica de Hegel el concepto histórico de tríadas cíclicas, para formar su materialismo histórico. La realidad para Marx se basa en la relación dialéctica del ser humano y la naturaleza, que se realiza en un momento histórico-social determinado. La realidad es la sociedad y será estudiada por el materialismo histórico. Para Marx, la sociedad se compone de una estructura básica compuesta por la base económica o estructura, que es el modo en el que se organiza la producción económica y la relación entre los factores del trabajo con los medios materiales, y por la superestructura, que es la cultura, las leyes, las ideas y costumbres que surgen de dicha forma de producción. Según el materialismo histórico, la historia se ha desarrollado en tríadas unívocas hegelianas, habiendo un principio tesis, la burguesía, propietaria de los medios de producción, un nudo o antítesis, el proletariado, un final o síntesis, la lucha de clases, y esta síntesis generaría una nueva tesis, la dictadura del proletariado. Marx afirma que lo que determina al ser humano es cómo se relaciona con los medios de producción, afirmando que el trabajo dignifica cuando no se está alienado. En la sociedad industrial del momento, el proletariado estaba alienado, es decir, los trabajadores no eran conscientes de su puesto en el proceso productivo, eran fácilmente reemplazables y no producían el bien final, sino que eran solo un paso más de una gran cadena de producción. La praxis del obrero no sirve para humanizar el mundo, por lo que en el capitalismo, el proletariado es la negación de lo humano. Además, el empresario burgués, para vivir de sus negocios, tiene que robar al trabajador la plusvalía de lo generado, y esto sucede porque los trabajadores no controlan los medios de producción. Por tanto, la justicia para Marx será una sociedad sin clases que exploten a los oprimidos, en la que se socialicen los medios de producción y se reparta la plusvalía entre los trabajadores. Para lograrla se tiene que dar la revolución o síntesis de la antítesis, por lo que importa la conciencia de clases. Antropología Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XIX nacido en Röcken. Su filosofía viene marcada por contraposición al positivismo, que ensalza la ciencia. Él se asimila a los poetas románticos al ensalzar lo dionisíaco, es decir, lo natural y lo espontáneo, ante lo apolíneo, lo racional. Para él, la cultura occidental se empeñaba en dejar al hombre de mediado sin lo dionisíaco. También Nietzsche, como los románticos, identifica a partir de la Revolución Francesa un naufragio social, al no haberse cumplido los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Le influye Charles Darwin, que muestra la animalidad del hombre, y Schopenhauer, voluntad de poder. Nietzsche ve al ser humano como débil, pero por la inteligencia se cree en el centro de la naturaleza. El alemán cree que este hombre débil es solo un paso previo en la evolución hacia el superhombre, aquel que tenga voluntad de poder, no de verdad. Además, para el filósofo, la verdad no es un valor absoluto, sino que es interpretación, pues es una ilusión. Tanto verdad como mentira. El instinto de verdad se somete al instinto de vida. El comprender que todo es interpretación te hace desarrollar tu propio sistema de valores. El hombre débil sigue los dictados de la moral tradicional, que es una moral de esclavo antinatural, pues niega los instintos vitales. Su fundamento ha sido Dios, o la razón entendida como un Dios por la voluntad de verdad, que viene, para Nietzsche, desde Platón, el error más peligroso y duradero. Además, Dios ha sido el fundamento también de la idea de que existe una verdad única. Por tanto, para que el superhombre con voluntad de poder surja para afirmar rotundamente la vida, hay que acabar con Dios y la voluntad de verdad que representa. Dios ha sido la gran objeción contra la vida, y es necesario negar a Dios. Esta negación ha ocurrido en la época moderna, en la que Dios ha muerto. Con ello, todos los valores tradicionales se derrumban, surgiendo una nueva época dominada por el nihilismo. Este puede tener dos sentidos, uno negativo, que caiga en el sinsentido de la existencia, y otro positivo, viendo la oportunidad para
para la transmutación de los valores y el surgimiento del superhombre. Ocurrirá la transformación del espíritu. El camello, que representa al hombre débil con moral de esclavo, dará paso al león nihilista, con voluntad de poder, que se libera de la moral de esclavo, imponiendo el yo quiero frente al tú debes. Por último, aparece el niño, el espíritu creador de su propio sistema de valores, que juega e inventa en sus propios términos, siendo un sí rotundo a la vida, una vuelta a lo natural, inocente y espontáneo. El niño es la representación del superhombre, que tiene voluntad de poder y admite la vida como un eterno retorno. Vive la vida con tal plenitud e intensidad que la posibilidad de que pueda ser repetida infinitamente le parece maravillosa. El superhombre, en definitiva, toma su vida como su propia creación y rechaza trasmundos como el paraíso cristiano. Antropología Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa alemana y judía del siglo XX. Fue influida por Marx y la Escuela de Frankfurt. También fue influida por la barbarie del Holocausto, que la llevó a desarrollar su concepto de la banalidad del mal. El tema de la antropología lo desarrolla en La condición humana. Arendt se distingue de los filósofos esencialistas como Platón, que afirmaba que el ser humano era un ser racional, o Aristóteles, que afirmaba que era un animal político. Para Arendt, el ser humano es ante todo un ser condicionado. Esto se debe a que le modifica su entorno natural, lo que es el medio físico en sí, y el entorno autoproducido. Las condiciones generales del entorno natural comunes a todos los seres humanos son la natalidad, que ofrece la posibilidad de cambio, de renovación y de forjar su propio camino, y la mortalidad, que es algo a evitar, por lo que el ser humano crea para intentar escapar de ella, pero es inevitable. Para Hannah Arendt, el ser humano desarrolla dos actividades fundamentales, la teórica, vita contemplativa, y la práctica, vita activa. La actividad teórica se relaciona con la actividad intelectual pura, típica de la filosofía, pero Arendt está más interesada en la práctica, para construir una sociedad libre y justa. La actividad práctica se divide en la labor, el trabajo y la acción. La labor se corresponde con la vida y es aquella actividad que se relaciona con la supervivencia como proceso natural. El trabajo genera una nueva realidad, distanciándose del mundo natural. Es nuestra mundanidad. En la acción nos relacionamos con los propios seres humanos y supone la creación de un mundo humano. Se trasciende, se construye un modelo social y político y se reconoce la pluralidad. La acción se relaciona con la natalidad, porque el recién nacido deberá responder según vaya creciendo a la pregunta ¿quién soy?, a través de las acciones. También se relaciona con la libertad, pues es al actuar en relación con otras conciencias cuando se da la capacidad de obrar de una manera u otra. La acción es la actividad humana más importante, pues produce una apertura a otras conciencias. Por tanto, la acción humana es libre, pues nada la determina previamente. Impredecible, pues nadie sabe cuál será el resultado final. Irreversible, pues nunca se puede volver realmente hacia atrás. Ética Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa alemana y judía del siglo XX. Fue influida por Marx y la Escuela de Frankfurt. También fue influida por la barbarie del Holocausto, que la llevó a desarrollar su concepto de la banalidad del mal. El tema de la ética lo desarrolla en La condición humana. Para Hannah Arendt, el ser humano desarrolla dos actividades fundamentales, la teórica, vita contemplativa, y la práctica, vita activa, en la que Arendt cree que se desarrolla auténticamente la persona a través de sus tres dimensiones: la labor, que consiste en la supervivencia, el trabajo, que genera una nueva realidad, y, especialmente, la acción, donde el ser humano construye una nueva realidad social y política a través de la relación con los otros. Para Arendt, la acción es la actividad humana más importante, tanto en la ética como en la política. En la acción nos relacionamos con los propios seres humanos y supone la creación de un mundo humano. Se trasciende, se construye un modelo social y político y se reconoce la pluralidad. La acción se relaciona con la natalidad, porque el recién nacido responde a la pregunta ¿quién soy?, mediante las acciones. También se relaciona con la libertad, pues es al actuar en relación con otras conciencias cuando se da la capacidad de obrar de una manera u otra. Por tanto, la acción humana es libre, pues nada la determina previamente. Impredecible, pues nadie sabe cuál será el resultado final. Irreversible, pues nunca se puede volver realmente hacia atrás. Además, la clave de la ética es enseñar a atender la perspectiva del otro. En el juicio moral, el yo dialoga consigo mismo como si fuera otro yo, en una especie de duplicación de la personalidad ante el querer y la imposición de la voluntad para hacer lo correcto.
Todo juicio moral debe buscar la armonía entre lo que soy y lo que quiero ser, provocando un diálogo interno entre el pensamiento que argumenta y la voluntad que pretende forjar nuestro yo desde que nacemos. Por tanto, el principio de la mortalidad es la ausencia de contradicción interna entre el principio de la moralidad, por tanto, el principio de la moralidad es la ausencia de contradicción interna entre estas dos voces a la hora de obrar. De esta importante reflexión resultará la distinción entre el mal radical y el mal banal. El criterio no es el acto en sí, es la reflexión previa. El mal radical es deliberado. Se produce cuando, aun habiendo reflexión y sintiendo la contradicción interior, el individuo actúa ignorando esta y con plena conciencia de su acción. El mal banal se produce cuando la persona no reflexiona sobre el acto, pues se ha vuelto cotidiano. Esto quedó reflejado en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, en el que introduce el concepto de la banalidad del mal y saca las características de un hombre capaz de matar sin problemas a miles de personas por ser un acto normalizado bajo un régimen totalitario como el nazi. Un hombre poco ilustrado, ciegamente obediente a la autoridad, deseoso de reconocimiento social, carente de empatía e ignorante de constantes contradicciones.